Claudia, bueno, creo que ya lo dije en la mañana, es un placer para mí estar aquí. Bueno, más allá de los títulos, ¿no? Presidenta, decana, etc. Yo me quiero retraer de ese tipo de cosas, porque también me parece a mí que el tema de las conferencias magistrales, si bien, digamos, está bien que hay conferencias magistrales, pero me parece que todos los que estamos aquí somos expertos, y en esa medida, digamos, yo voy a intentar dejar mucho más tiempo para la discusión, porque lo que me parece importante de este tipo de eventos es propiciar la discusión entre los académicos, entre los estudiantes, contando un caso que es un caso emblemático para nosotros en el Ecuador, que es el caso Galápagos. Antes de iniciar, por supuesto, tengo que agradecer a todos los que están organizando este evento actualmente y a los que me invitaron a participar como conferencista magistral. Priscila, en primer lugar, por toda la hospitalidad, lo dije en la mañana, Nora, Maribel, que pensaron en mí para esta conferencia magistral, y también a todos los miembros de la Universidad del Caribe en Quintana Roo. Un agradecimiento especial. En realidad, la hospitalidad mexicana es espectacular. El año pasado estuve en México, en Oaxaca, verdaderamente espectacular, aunque muy picante. Pero bueno, voy a iniciar ahora con mi charla, y bueno, en realidad mi relación con Galápagos empieza en el 2007. En el 2007 empecé a ir a Galápagos, y desde ahí no he parado, ya sea por un viaje, pero también por estudiar qué es lo que está pasando en las islas. Y digo esto porque creo que uno, si ustedes alguna vez van a Galápagos, establecen una relación que nunca más va a poder romperse. La relación va a ser una relación que puede ser bipolar, a veces de amor, a veces de odio, porque Galápagos es eso. Y ahora un poco lo que yo quiero presentarles, un poco de todo lo que ha sido mi trayectoria o esta relación con Galápagos, es lo que hemos venido haciendo en Galápagos, pero también repensándome en Galápagos, ¿no? Si es que ustedes ahora me preguntan cuál es, digamos, mi perspectiva, esa perspectiva va a ser un poquito distinta de la perspectiva que yo tenía cuando acabé mi tesis de doctorado en el 2014. Entonces eso ha cambiado, y ustedes ya van a ver un poco de lo que les voy a presentar, cómo ha cambiado esta perspectiva que yo tengo de Galápagos, más allá de que los problemas que tenemos en Galápagos o estas contradicciones no son nuevas, como pasa en muchos otros destinos. Entonces, es decir, esta contradicción, conservación, desarrollo, esta dicotomía naturaleza-sociedad, esta dicotomía somos parque nacional, pero también somos urbe, es decir, crecemos, es un tema que no solo le pasa a Galápagos, le pasa a muchas ciudades o destinos del mundo, y creo que en ese sentido, precisamente la discusión con todos ustedes es interesante después de esta charla. Ya, entonces bueno, simplemente un poco para que ustedes tengan una idea de lo que yo voy a presentar. Obviamente voy a empezar con una introducción donde yo quiero hablar de algunos temas que me parecen importantes en términos teóricos, pero también de lo que está pasando en Galápagos. Luego voy a contextualizar un poco el Ecuador, porque es importante que ustedes conozcan, ya van a ver los datos. En realidad el Ecuador es un país chiquitito, y con la dinámica turística que ustedes manejan, digamos, es un puntito frente a esos 19 millones de los que se habló esta mañana. Ya vamos a ver un poco los datos y cuáles son los hechos más relevantes de Ecuador y obviamente de Galápagos. Los principales resultados de digamos, levantamiento de información que lo he venido haciendo, como les digo, desde el 2007, obviamente no estoy presentando todo, y algo nuevo que estamos intentando trabajar claramente con varios actores en las Islas Galápagos. Entonces, ese es un poco lo que les quiero presentar hoy día a propósito de Galápagos. Y aquí una perspectiva nueva. Esta perspectiva no la tenía yo cuando hice mi tesis de doctorado, pero ahora la he venido incorporando porque además, como ustedes vieron y lo dijo Claudia,
soy la directora de un grupo de investigación sobre sistemas socioecológicos. Entonces aquí simplemente lo que yo les quiero plantear es que además varios temas fueron planteados esta mañana también en la conferencia magistral. No podemos seguir viviendo como estamos viviendo en el sentido de que el hombre, ¿no es cierto?, es el que domina todo. Estamos viviendo una de las crisis, digamos, de mayor precedente a nivel ambiental y no podemos pensar que el hombre es el que sigue dominando todo. Entonces, como ustedes ven ahí en el gráfico, básicamente es eso. No podemos seguir pensando la naturaleza como lo habíamos pensado hasta hace poco, ¿no? Entonces hay una relación directa entre naturaleza y sociedad y esa es la relación que tenemos que cuidar. Esas interrelaciones son las que tenemos que cuidar para poder salir de, digamos, de esta crisis en la que nos encontramos. No es fácil y es bastante. No puede decir cualquier cosa, el papel aguanta todo y como lo vieron también en la mañana, es complicado, ¿no es cierto?, articular los diferentes elementos que implican, ¿no es cierto?, esta relación naturaleza-sociedad. Pero sí es importante tener esa perspectiva en mente cuando estamos hablando de manejar destinos como Galápagos, pero que también puede ser en cualquier área protegida en cualquiera de nuestros países. Entonces, esta es un poco la perspectiva desde los sistemas socioecológicos. Yo voy a dar algunos datos un poco más bibliográficos, un poco de dónde sale el término, etc. Y aquí, digamos, algunos rasgos breves, ¿no es cierto?, de este es un término anglosajón, muchos seguramente podrán criticar el término, pero más allá del término yo creo que es el concepto que está detrás, más allá de quien lo diga. Y aquí hay un grupo importante que es el grupo de la Alianza para la Resiliencia de Estocolmo, que es el que plantea un poco por primera vez en 1998 el tema de los sistemas socioecológicos, es decir, cómo esta relación naturaleza-sociedad puede ser sorteada y cómo en estas interrelaciones podemos trabajar para mejorar. Además de que ustedes saben que los problemas actuales cada vez son más complejos y es muy complicado, ¿no es cierto?, resolverlo desde una sola disciplina. Y por eso el tema, no solo el turismo, de otros procesos como la urbanización, etcétera, ¿no es cierto?, son temas interdisciplinarios en los cuales se tiene que trabajar de manera holística e integral. Si no comprendemos esto, entonces seguramente tendremos fracaso tras fracaso a propósito del manejo del turismo. Entonces, esta es un poco la perspectiva que se plantea y evidentemente el ocio y la recreación dentro de nuestras sociedades modernas es otro, digamos, es uno más de esos temas que se tienen que abordar desde esta perspectiva. Asimismo, ¿no es cierto?, si estamos pensando, y ahí creo que la tecnología tal vez nos juega una mala pasada en ciertos momentos, buenas pasadas, pero es esto de la inmediatez, es decir, hoy día estamos, nos tomamos el selfie y mañana no estamos, nos olvidamos de todo. Y creo que eso también hay que repensárselo. No es fácil, estamos hablando hace un momento con un colega a propósito de la oferta en los destinos turísticos. Eso es precisamente lo que la gente quiere, mientras más rápido mejor, eso no necesariamente ayuda a la sostenibilidad de los destinos. Entonces, son temas que muchas veces tal vez no pasan por nosotros, sino por esta vorágine en la que vivimos, que es básicamente la inmediatez, en palabras de Bauman, ¿no?, de la época postmoderna. Y aquí entonces, esta fue mi conceptualización de lo que es el turismo, pensado, ¿no es cierto?, de un lado con los actores, ¿no es cierto?, del otro lado con, no a todos, pero un poco para hacer una esquematización, con las disciplinas que tienen que ver con este campo complejo, con este campo multidisciplinario que es el campo del turismo. Entonces ahí ustedes pueden ver, digamos, toda esta multiplicidad, estas distintas aristas, que es lo que ya conocemos que es lo que tiene el turismo. Entonces esto, digamos, yo me lo planteé hace, no sé, 4 o 5 años. Sin embargo, yo estaba, digamos, ahí mi planteamiento tal vez era erróneo, porque no debemos pensar desde la lógica del turista, sino que es un conjunto de cosas. Y ahí en ese conjunto de cosas no solo están los turistas, está la conservación, pero también está el desarrollo. Y entonces aquí, en realidad, estoy planteando que esto es una
una tricotomía, o sea, esto no existe, pero en esa medida lo que yo estoy planteando es que no podemos pensarnos el turismo solo desde los turistas y de la lógica de la demanda. El tema va más allá de eso y ustedes seguramente en sus estudios lo han visto. Entonces ahí tenemos que empezar a repensarnos el turismo, y lamentablemente me detengo un poco aquí porque yo veo muchas veces en los análisis que se hacen, por lo menos en mi país, les pasa a ustedes, que la lógica siempre va desde una lógica de mercado. No estamos viendo el resto de aristas que tienen que ver con los impactos ambientales, con los impactos sociales, y precisamente ahí está el ejercicio. Ahora sí, hay que reconocer que cada vez más tenemos unas aproximaciones mucho más completas, mucho más complejas y obviamente multidisciplinares, pero tenemos que seguir caminando hacia allá. Y claro, acá, antes de pasar, un poco si ustedes vieron la introducción, entonces, digamos, ya, o por lo menos a Galápagos, yo no me lo estoy pensando únicamente desde la perspectiva del turismo. Sin embargo, cuando se piensa en turismo, un poco para Galápagos, lo que siempre se ha pensado, han habido cumbres, han habido eventos que quieren posicionar a Galápagos como un destino de turismo sostenible o un destino ecoturístico. Sin embargo, como ustedes saben, en la teoría, ya les había mencionado, el papel aguanta todo. Uno puede decir, pararse aquí y hablar de la teoría, y sí, el turismo sostenible intenta balancear los tres pilares de la sostenibilidad. Los tres pilares de la sostenibilidad son el ambiental, el sociocultural y el económico, y bueno, ahí podemos seguir un poco con los autores, etc. Sin embargo, esto es en la teoría. Lo que normalmente ocurre, y son muy pocos casos exitosos, es que en la práctica tenemos que el factor o el componente económico es el que se impone sobre estos otros elementos que son los elementos sociocultural y ambiental. Y entonces ahí nuevamente nos toca repensarnos y decir, ¿no es cierto?, cómo hacemos para poder alcanzar esta utopía, y en la mañana lo dijo Nora, que es el desarrollo sostenible ligado al turismo sostenible. Básicamente creo que seguimos un poco en esta utopía. Está bien que tengamos utopías, pero tenemos que ver cómo podemos alcanzar este balance, ¿no? Y entonces nuevamente entra en contradicción, ¿no es cierto?, la conservación y el desarrollo. Entonces este es como el hilo conductor, ¿no es cierto? Siempre, me estoy refiriendo a Galápagos porque hay esta contradicción constante entre conservación y desarrollo. Galápagos es un área protegida, y por eso aquí presento una de las categorías del manejo, que es la de reservas de biosfera. Pudiera yo presentar cualquier otra área protegida dentro de lo que son las categorías de la UICN, pero en realidad estoy presentando esto. ¿Por qué? Porque me parece que las reservas de biosfera, que son unas categorías dadas por la UNESCO para el manejo, ¿no es cierto?, de áreas protegidas, tiene una particularidad. Esa particularidad es que desde que se crearon, o desde que se pusieron en marcha, intentaban sobre todo hacer que esta contradicción sea menor y conciliar la conservación y el desarrollo. Nuevamente, esto es en el papel, ya van a ver algunos datos ustedes. El papel, aguanta todo. Y entonces, a mí en realidad siempre me ha llamado la atención este concepto, y es en base al cual yo hice mi tesis de doctorado, porque precisamente ponía sobre el papel aspectos que pueden ser interesantes para el manejo en la práctica de una área protegida. Entonces ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que una reserva de biosfera tiene una zona. Esta zona núcleo es una zona de estricta protección. Galápagos la tiene. Esta área de estricta protección, ¿no es cierto?, se espera que en esta área no haya ningún tipo de actividad económica o una actividad mínima. Luego está la zona de transición, la zona de amortiguamiento, que como su nombre lo dice, la idea es que pueda ayudar a que los procesos de regeneración, restauración y la zona núcleo puedan desarrollarse de la mejor manera. Y entonces desde el amortiguamiento entre la zona de transición y la zona núcleo. Entonces
digamos, el concepto es bastante interesante para poder rescatar lo que son áreas protegidas en general. Y además porque uno de los elementos importantes cuando uno le dice a la UNESCO, vea, yo quiero hacer una reserva de biosfera, es que a uno le piden que también incorpore el valor cultural que puede tener este lugar. No solo el tema de la protección estricta de la naturaleza, que lamentablemente cuando empiezan a crearse las áreas protegidas a nivel global, el paradigma es un paradigma de conservación absoluta, sin importar si ahí había comunidades, si es que había comunidades ancestrales, indígenas, etcétera, sino simplemente crear y un poco no importaba nada, ¿no? Hemos caminado un poco más hacia un tema participativo en el que la gente también puede alzar su voz y decir, mira, no me pueden crear un área protegida aquí porque aquí siembro lo que sea, ¿cierto? Entonces hemos caminado un poco más, pero el paradigma además con el que nacen muchas áreas protegidas, sobre todo en la década de los 70 y los 80, es ese, es decir, estricta protección. Hemos cambiado un poco, pero eso ha implicado muchos temas conflictivos que incluso persisten hasta el momento por la creación de alguna manera impositiva de estas áreas protegidas. Ahora bien, otro de los temas que me parece importante y me parece que la doctora Ivanova en la mañana lo tocó es el tema de gobernanza. Hay algunos de los principios que uno debería tomar en cuenta para tener una buena gobernanza en áreas protegidas. No me voy a detener con esto, pero precisamente es el poder ponerse de acuerdo entre todos los actores locales, regionales y nacionales, estoy pensando nuevamente en Galápagos, para poder manejar de mejor manera, en este caso, un área protegida, pero también un destino turístico importante que es Galápagos. Y claro, una de las cosas, a propósito de lo que les mencionaba en un inicio, si es que yo este esquema lo hubiera aplicado cuando fue creada por primera vez las áreas protegidas en Galápagos, ¿ya? Muchos de estos principios no se cumplirían. Y uno de ellos, por ejemplo, es el de la inclusión. Es decir, cuando se crea el Parque Nacional Galápagos en Ecuador, no se le pregunta a la gente si es que quiere que sea un área protegida. Simplemente se reúnen un grupo de conservacionistas y establecen que y efectivamente es así, por las características ecológicas, por todo lo que representa Galápagos, es importante crear esta área protegida. Pero en ese momento no se le preguntó a nadie, simplemente se tomó una decisión y se creó esa área protegida. Entonces simplemente estoy poniendo este ejemplo para que ustedes vean que eso ha cambiado. Entonces, ahora en el Ecuador, me hago referencia a Ecuador, obviamente uno tiene que tener el consentimiento informado de las personas que viven en esos lugares para poder crear las áreas protegidas y además con ellos construir el plan de manejo, lo cual tampoco en sus inicios se hizo. Otro elemento importante, aparte de los pilares que tienen que ver con la sostenibilidad, pero también marca mucho lo que puede ser un destino, es el manejo. Aquí yo he tomado el ciclo de Butler, uno pudiera tomar otros autores, pero yo he tomado el clásico de Butler un poco para pensar en qué fase está el destino. Entonces ahí simplemente es mostrarles, que ustedes seguramente conocen, cómo empieza el desarrollo de un destino y en qué momento, ¿no es cierto?, este destino puede llegar a su capacidad máxima. Esto ligado al número de visitantes que está recibiendo, a la capacidad de carga, pero también a elementos como la satisfacción de los visitantes en el destino, pero por otra parte también qué es lo que están pensando los residentes. Tal vez ya no es tan chévere tener tantos turistas, más va de las ventajas económicas que puedan recibir de eso. Ustedes ya conocen casos tan emblemáticos como el de Barcelona, donde, digamos, ya no se puede poner un pie, los residentes, digamos, no soportan tanto turista. Entonces aquí simplemente me parece importante que para poder tomar estas decisiones sepamos, ¿no es cierto?, en qué parte del ciclo de Butler, pueden ser otros autores, como les digo, estamos para tomar esas decisiones informadas. Entonces, antes de pasar un poco a la metodología, yo sí quisiera contarles un poco de Ecuador. Fíjense en los números, me gustaría que se fijen en los números. Nuevamente hago la comparación de lo que vi esta mañana. Ecuador, Quintana Roo, decía la subsecretaria, recibe
19 millones de turistas. Nosotros, fíjense en cuánto recibimos. Aproximadamente, y le pongo aproximadamente porque 1.500.000, ya, en realidad no es nada. Y lo pongo aproximadamente porque a diferencia de México, más allá de que oía a algunos de los colegas decir que a veces esas cifras están enmascaradas, siempre se pueden enmascarar, ¿no? Siempre se puede un poco ahí jugar con los datos. Nosotros no tenemos una fuente satélite, ¿ya? Entonces, aquí me detengo en este dato porque alguna vez conversábamos con colegas en Ecuador y decíamos, sí, ya llegamos a 1 millón y que súper bien y no sé qué, ¿no? Pero resulta que ese 1.500.000 también tiene datos de la migración importante que hemos sufrido permanentemente en los últimos años de colombianos y ahora mismo de venezolanos. Fíjense ahí entonces que no hay una discriminación, con lo cual estos datos que tenemos no son verdaderamente ese 1.500.000 que estamos diciendo. Significa que tenemos mucho menos, ¿ya? Entonces, un poco para que ustedes vean la magnitud, obviamente, creo que ni siquiera el Ecuador pudiera ser una provincia de México, porque digamos, México es tan grande que ni siquiera, no sé, un estado, ni eso, creo, digamos, por la magnitud que tiene, ¿no? Y luego, el turismo, ¿qué lugar ocupa el turismo en la economía ecuatoriana? En realidad tampoco es tanto. Depende también, como les digo, no tenemos cuenta satélite, pero depende también de los datos que se manejan entre el Banco Central del Ecuador y también del MINTUR. Puede estar entre el cuarto y el sexto puesto, ¿no es cierto?, dentro de las principales fuentes de divisa que tiene el Ecuador. Pero, asimismo, no representa, o máximo representa el 2-3% de todo lo que es el PIB. Entonces, digo, es muy chiquito porque para nosotros lo más importante en cuanto al porcentaje del PIB y de generación de divisas es el petróleo, como digamos, un producto de exportación. Ahora bien, ahí ustedes pueden ver el mapa del Ecuador, del Sudamérica y luego también Galápagos. Lo importante aquí, y que yo quiero resaltar a propósito de lo que estoy hablando, conservación y desarrollo, es la gran biodiversidad que tiene Ecuador. Ahora, México también la tiene, es un país megadiverso, nosotros también, ¿no? Pero esta es una fortaleza importante en términos de lo que puede vender el Ecuador, así como muchos otros países de la región. Y aquí simplemente para presentarles las áreas protegidas que tiene el Ecuador. Tenemos más de 50 áreas protegidas actualmente, algunas de ellas reservas de biosfera, y en el último tiempo se han creado algunas más. Entonces tenemos un patrimonio natural importante, ¿no?, en el Ecuador. Y aquí nos vamos ya a Galápagos. Ahí ustedes ven el mapa de Galápagos. Este archipiélago es un archipiélago relativamente joven. Digamos, lo que tenemos actualmente en las islas es producto producto de origen volcánico y relativamente joven, ¿ya? Entonces las islas todavía siguen en evolución, muchas veces erupción de volcanes, etc. Entonces son relativamente jóvenes. Se encuentra a 1.000 kilómetros del Ecuador continental. Y claro, es muy emblemático Galápagos por la teoría de la evolución de Darwin. Digamos, ha tenido muchas implicaciones, ¿no es cierto?, en términos de la conservación en general. Y efectivamente, sí, si es que uno mira el mapa de Galápagos, el 97%, ustedes están viendo el mapa, el 97% es área protegida y únicamente el 3% corresponde a zonas pobladas. Ese 3 también pudiera discutirse, hay mucha gente que plantea que eso ya ha crecido, pero sin embargo la cifra oficial es esa. Entonces eso es importante resaltar en términos, ¿no es cierto?, de esta conservación de lo que ha sido el archipiélago de Galápagos. Una de las cosas por las cuales la UNESCO en su momento le declaró patrimonio natural fue precisamente el alto grado de endemismo que tienen las islas. Significa que tenemos especies que ocurren ahí y no ocurren en ningún otro lado más, ¿no? Entonces los pingüinos chiquitos, eso solo hay en Galápagos, los lobos marinos, etc., las tortugas gigantes. Entonces, digamos que en ese sentido tenemos una unicidad que no existe en ningún otro lugar del mundo. Ahora, Galápagos también tiene problemas, digamos.
Y si bien el turismo se presenta como una actividad económica importante que puede impulsar el desarrollo, es asimismo una de las amenazas más importantes actuales sobre los recursos naturales en general. Entonces hay una presión muy importante sobre los recursos a propósito del turismo como tal. La pesca lo fue en su momento, no lo es ahora, ¿ya? Pero la pesca en su momento también incluso sobreexplotó recursos de langosta, de pepino, etc. Entonces son actividades importantes que siguen siendo importantes ahora mismo en las Islas Galápagos, pero que se constituyen, nuevamente aquí la contradicción, conservación por un lado, pero también desarrollo con esta amenaza, ¿no es cierto?, sobre la biodiversidad en general. Y como cualquier destino turístico, ayer hablaba con alguien que me trajo el hotel a propósito de cómo han crecido los números de personas, a veces yo estoy equivocada con este dato, ahí me corrigen, pero ha habido un crecimiento importante, tanto urbano como también de las personas que vienen a Cancún por este fenómeno del turismo que hace que haya más gente que quiere venir a estos destinos. Entonces Galápagos también es de eso en Ecuador. Ayer me decían el sueño, no sé si es el sueño cancunés o alguna cosa así, entonces todos quieren el sueño cancunés. En el caso del Ecuador, la gente que vive en el Ecuador continental, no es que todos quieran, pero Galápagos se presenta como cualquier destino a donde, digamos, cualquier migrante puede ir buscando mejores oportunidades y mejores salarios. Y entonces este también es un impacto importante. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un crecimiento poblacional importante. Yo voy a ver las cifras, en realidad me decían ayer, igual corríjame, que Cancún tiene 1 millón de personas. No lo sé, digo, simplemente me lo comentaron. Galápagos no llega a 35.000, digo, normalmente las escalas son bastante diversas, ¿no? Y finalmente, ¿por qué lo pongo al final? Porque entre turismo e inmigración, es decir, el número de visitantes que llegan a las islas y los residentes, que cada vez son más, tanto porque, digamos, hay una tasa importante de natalidad, como por los que van llegando, esto impacta directamente en lo que es la introducción de especies y a la larga la flora y la fauna nativa, ¿no? Entonces, voluntario o voluntariamente, que pudiera un destino, introducir una especie y esa especie puede ser letal, ¿no es cierto?, para la flora y la fauna nativa. Entonces, este es el panorama, digamos, de Galápagos. No sé si se puede ver lo que está en rojo, digamos, son las islas pobladas. Las islas pobladas son Isabela, Santa Cruz y San Cristóbal. Y una chiquita que anda por aquí que es Floriano, nada más por indicarles cuáles son las islas pobladas, pero son espacios chiquitos. Entonces aquí quiero establecer algunos hitos que me parecen importantes, algunos hitos históricos de lo que ha sido Galápagos, la creación del Parque Nacional, pero cómo esto ha influido en los últimos tiempos. Entonces ahí, en el 1959, se crea el Parque Nacional Galápagos, ya lo he comentado, esta fue una iniciativa de los conservacionistas, sobre todo ya para ese momento estaba la Charles Darwin en Galápagos, entonces impulsaron, ¿no es cierto?, la creación del Parque Nacional Galápagos. Luego, en 1978 viene la UNESCO y nuevamente por esta unicidad y por estas características naturales particulares le declara, este es el primer patrimonio, uno de los primeros patrimonios naturales declarado por la UNESCO, sobre todo al área terrestre. Entonces crea el área terrestre como un patrimonio natural de la humanidad en 1978. En 1984 se toma este concepto de reserva de biosfera y se crea también la reserva de biosfera Galápagos, que básicamente es el parque nacional, pero delimitando de otra manera estas áreas que tienen que ver con el manejo y también con la conservación. Luego, en 1998 se crea la Reserva Marina de Galápagos. Entonces, fíjense, es Parque Nacional, es Reserva de Biosfera, Reserva Marina, y en el mismo 1998, esto es muy interesante, se crea la LOREC. ¿Qué es la LOREC? Es la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos, que entre otras cosas regula todo lo que tiene que ver con los usos que se puede dar a ciertos espacios dentro de Galápagos, pero también regula la migración.
Entonces, esta es una ley bien interesante porque lo que hizo de alguna manera fue el pacto entre todos los sectores productivos de Galápagos, los sectores sociales, para llegar, ¿no es cierto?, a un acuerdo y decir, bueno, aquí nos vamos a poner de acuerdo porque no podemos más con esta migración que está creciendo y creciendo y creciendo y que va a afectar la conservación de las islas. Entonces, esto fue en el 98, eso es emblemático y en realidad en la literatura, si ustedes buscan, es de los casos, digamos, únicos que existen en relación, ¿no es cierto?, a manejar de esa manera los recursos naturales por normativa. Luego, en el 2001, la Reserva Marina es declarada, pues la Reserva Marina ya en el 78, ¿no es cierto?, se crea el Patrimonio Natural Galápagos para la zona terrestre, entonces faltaba la zona marina también declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en el 2001. En el 2007, lamentablemente, por todo lo que les acabo de mencionar antes, es decir, turismo, migración y la introducción de especies, estas fueron de las razones principales por las cuales la UNESCO decidió poner a Galápagos en la lista de los patrimonios en peligro. Entonces, Galápagos fue a la lista de patrimonios en peligro con la finalidad de ¿qué? De que podamos manejar de mejor manera el recurso y después van a haber algunas iniciativas para precisamente mejorar este manejo. Y entonces luego, a propósito de este planteamiento que se hace en el 2007, se empieza a articular de mejor manera todas las instituciones que había en Galápagos y se crea el Consejo de Gobierno de Galápagos, que es la autoridad que está de alguna manera regentando todo lo que son las actividades en Galápagos junto con otras instituciones en las islas, ¿no? Y luego, en el 2010, en realidad no estuvo mucho tiempo Galápagos en la lista de los patrimonios en peligro. Hay mucha gente que dice que es un tema de cabildeo, o sea, no importa si está en peligro o no, sino que hay que ir a cabildear bien para sacarle a la lista. Eso es un poco lo que me contaron a mí alguna vez, entonces ahí es cuando uno se cuestiona este tipo de cosas, ¿no? Entonces salió en el 2010 y luego, ahora en el 2015 hay una reforma de la LOREC, a esta ley orgánica de régimen especial de Galápagos, que entre otras cosas está, de alguna manera flexibilizó un poco más esta LOREC, ¿no? Y que pudiera implicar algunos aspectos en cuanto a nuevas inversiones, etcétera, ¿no? Entonces puede, quién sabe, afectar la sostenibilidad actual de Galápagos. Y ahora último, básicamente esto digamos que no es nada publicado, pero simplemente es lo que uno oye en las noticias y que lo veníamos comentando con algunos colegas de aquí del Ecuador. El Ministerio de Turismo del Ecuador, de hecho, trajo al viceministro, si no me equivoco, Carlos, no sé si ustedes vieron la noticia, de Turismo de México, porque se quiere implantar el modelo de la Riviera Maya en Galápagos. Entonces, uno estando ya aquí, un día se puede cuestionar varias cosas, ¿no? Entonces es como que dice, chuta, tal vez no es tan buena idea, ¿no? Digamos, para Galápagos, tal vez, ¿no? Entonces, claro, se está en una discusión importante ahora, porque la idea, y les comentaba a algunos colegas mexicanos, es copiar el modelo de Riviera Maya y copiar el modelo de pueblos mágicos en Estados Unidos. Digo, seguramente tendrá sus pros y sus contras, yo no estoy diciendo si está bien o si está mal, pero claro, sobre el hecho de copiar por copiar, digamos, creo que me parece complicado, ¿no? Más allá de que nuestras realidades son bastante similares, pero creo que deberíamos buscar nuestra propia identidad. Pero bueno, un poco les cuento cómo está la cosa hasta ahora, digamos, para que ustedes tengan el contexto de lo que está pasando en Galápagos. Y aquí lo que les contaba. Entonces, fíjense ahí, Galápagos recibe más de 242,000 visitantes. Aquí. Entonces, este es el número de turistas. El número de turistas está acá. Y el de pobladores es la roja. ¿Okay? Entonces, como ven, el número de turistas crece a la par del número de residentes, de pobladores. Y entonces hay un poco el riesgo de esta presión importante sobre los recursos en general en Galápagos, ¿no? Entonces, esa es como un poco la preocupación. Como ven, la curva aparentemente no se va a detener, ¿no? Entonces, el caso de la población es que crece al 3%, y si no me equivoco también la de turistas, o había un año que crecía al 14%, ¿no?
Sí, 14. 14, sí. Entonces, ahí digamos que tenemos un problema que tenemos que ir viendo cómo lo vamos a resolver. Y aquí, un poco para que luego ustedes comprendan algunos de los datos que les voy a presentar, y para los que no han estado en Galápagos, las dos principales modalidades de hacer turismo en Galápagos consisten en subirse un crucero y, claro, ir visitando todo el archipiélago y ver el mapa. Pero la otra modalidad consiste en ir a tierra a cualquiera de estas islas pobladas, puede ser Santa Cruz, Isabela o San Cristóbal, quedarse en la isla y cada día tal vez visitar una isla, pero no necesariamente, ¿no es cierto? Y entonces me quedo en puerto. ¿Qué es el punto? Y aquí nuevamente hay una suerte de contradicción, ¿no es cierto? Porque diríamos que, no lo quiero decir tajante, pero pudiera ser que el modelo de crucero aporta de mejor manera la conservación, mientras que el modelo de turismo con base local, ¿no es cierto?, pudiera aportar en cambio más al desarrollo. ¿Por qué? Porque la gente se está quedando en el pueblo, porque la gente está consumiendo en el pueblo, porque los locales pueden tener tal vez más contacto. Sin embargo, tal vez no es tan bueno para la conservación, porque digamos, hay un proceso importante de urbanización en Galápagos, en el sentido de que cada vez más casas, etc. Entonces, digo, no voy a decir tajantemente esto es malo, esto es bueno, pero hay toda una discusión, ¿no es cierto?, de cómo aportamos de mejor manera al modelo de Galápagos para la sostenibilidad del destino. Entonces, aquí ustedes tienen estas principales modalidades. Y un poco la metodología empleada, que básicamente es la metodología ya de hace 4 años de mi tesis de doctorado, pero incluyó un estudio de caso y esto que digamos, en la teoría fundamentada se denomina triangulación. Entonces se trianguló entre el estudio de caso, encuestas y también entrevistas de varios tipos para obtener, digamos, un análisis de interpretación de mejor manera. Esos fueron como los datos hasta, digamos, desde el 2010 al 2013, en esta fase que les comentaba, aunque en las otras fases hemos hecho otras cosas. Pero ahora en el 2018, un poco yo, repensándome qué es lo que está pasando en Galápagos, he incorporado una metodología que tiene que ver con entrevistas nuevamente semiestructuradas, pero que incorporan el tema de la movilidad. Y nuevamente esto tiene que ver con los tiempos en los que vivimos, que tiene que ver con estos que se llaman las entrevistas caminantes, en inglés, estos walking interviews. Y en realidad es una metodología bastante novedosa, en el sentido de que sí, yo me puedo sentar aquí, le hago una entrevista a alguien, estamos sentados y hablamos de la naturaleza y hablamos de Galápagos y lo lindo que es, y etcétera, ¿cierto? Pero ahí simplemente estoy poniendo un mapa para que ustedes vean a qué se refiere, y ya voy a indicar un poco. Básicamente, si yo me voy caminando con la gente, y eso es lo que después se hizo ahora en el 2018, me voy caminando por la gente a través del muelle, que además representa muchos espacios que pueden ser de identidad, muchos espacios que pueden representar instituciones que a la vez representan cómo se ven esos actores en el conjunto de lo que es el manejo del turismo en Galápagos. Es muy útil, porque si yo voy caminando y tal vez paso por el municipio y yo le pregunto a la persona, bueno, ¿y el municipio qué está haciendo por el turismo en Galápagos? Muy probablemente, y eso es, digamos, la bondad de esta metodología, la información, ¿no es cierto?, va a salir de mejor manera. Y eso es un poco lo que hicimos e intentamos como un piloto para complementar la información que ya teníamos en la fase previa. Entonces aquí ustedes lo que ven la transcripción espacial de las entrevistas y qué van diciendo los actores. Tal vez no se ve en realidad porque no es tan bueno el mapa, pero simplemente lo que les quiero decir es que uno va hablando con las personas, va grabando, va tomando los puntos GPS, y entonces en esos puntos donde tal vez algo llamó la atención, esos puntos después van a estar graficados en el mapa. Entonces básicamente la entrevista caminada, a diferencia de cualquier entrevista, y luego tomar esos puntos con el GPS, con el celular, y ponerlos en un mapa, y ya esta se le llama transcripción espacial. Entonces esto es lo nuevo, ¿no es cierto?, que hicimos, y en base a eso, ¿no es cierto?, tuvimos algunos resultados que ya después un poco les voy a contar con unos mapas que tengo ustedes. Pero aquí, brevemente, si
simplemente les quiero mostrar algo del análisis cuantitativo que de todas maneras sigue estando vigente ciertos datos, porque ya son un poco viejos y lo he corroborado con Juan Carlos del Observatorio del Turismo de Galápagos. A ver si estamos en la misma. Bueno, ahí, como ustedes vieron, las encuestas fueron a turistas y también a residentes, pero aquí un poco para que ustedes vean el perfil, ¿no? No voy a leer, pero ustedes ahí ven básicamente cómo está constituido. Aquí lo que quisiera yo llamar la atención es básicamente en el nivel de satisfacción entre la gente que hace crucero y la gente que hace turismo con base local. Entonces hay una diferencia importante que de alguna manera persiste de acuerdo a las conversaciones con el Ministerio de Turismo de Galápagos, porque la gente lo que prefiere es lo que se llama la solitud. Entonces, mientras más solo esté mejor, mientras que en un centro poblado, sitios que se denominan de uso público están cada vez más llenos, y eso obviamente determina que la experiencia turística no sea tan buena. Luego, las encuestas a residentes, o sea, como les digo, el recogido de lo que más podía. Aquí lo que me parece importante que ustedes vean es el porcentaje alto de personas que no son de Galápagos, ¿no? En realidad todos los galapagueños son migrantes, alguna vez migraron, ¿ya? En general, pero digamos estos migrantes más recientes. Entonces el grupo está compuesto sobre todo de migrantes en general, con lo cual también hay implicaciones de orden de la conservación, en el sentido de que tal vez la gente nueva que va llegando no sabe las implicaciones de vivir en un área protegida o un lugar como los Galápagos, digamos, tan emblemático. Entonces hay, digamos, no necesariamente se están utilizando bien los recursos. Y aquí una cosa que nos pareció súper interesante es que se le preguntó a la gente cómo, digamos, de sus trabajos, cómo ve la relación con el turismo. Más allá de que en Galápagos el turismo es la base principal de la economía, no necesariamente la gente veía esa relación. Más allá de que, por ejemplo, Guianza obviamente salta a la lista, pero no necesariamente veían otras de las actividades que sí están relacionadas con el turismo que tuvieran alguna relación. Entonces nos pareció interesante en el sentido de que es como, estoy en la tienda, le vendo un chicle a alguien, no me parece que eso tenga que ver con los turistas, más allá de que el turismo está moviendo mucho de la economía galapagueña. Y aquí es llamativo en cuanto a los residentes. ¿Por qué? Porque la mayoría, como ustedes ven ahí, no sabe que están ni en un parque nacional ni tampoco en una reserva biosfera, seguramente peor aún una reserva marina, ¿cierto? Entonces el desconocimiento de saber dónde vivo y qué implicaciones tiene es bastante alto, más allá de que lo que sí identifican es el tema del parque nacional. Pero esto también es un dato importante, preocupante, porque deberíamos elevar esos niveles de conciencia. Bueno, entonces ya voy terminando. Entonces espero que el mapa también no se vea tan mal, pero bueno, ¿qué es lo que intentamos hacer en esta última fase? Básicamente fue representar en el muelle, ¿no es cierto?, en el malecón que tiene la calle principal, más bien dicho, de Galápagos, los principales usos, ¿no es cierto?, de las personas. Pero ahí lo que detectamos es que evidentemente esos usos son compartidos, es decir, no solo es que los turistas utilizan esto y los residentes de esto, hay usos compartidos, ya les voy a dar algunos ejemplos. Y ahí también lo que pusimos, lo que está en rojo, que está al inicio, ya vamos a hacer un zoom de eso, tiene que ver sobre todo con una intensidad de uso mayor. Mientras que por el otro lado, ¿cierto?, tenemos una intensidad de uso menor justo al otro lado, acá, que tiene que ver con justamente el inicio del Parque Nacional y donde está la Charles Darwin. Es decir, si es que uno lo quisiera mirar desde un gradiente, pudiéramos decir que en la zona, en la parte izquierda, ¿cierto?, tenemos la mayor intensidad de uso, donde está por ejemplo el embarcadero y hay mucho movimiento, etcétera, el comercio, etcétera. Y luego del otro lado, ¿cierto?,
donde está la Charles Darwin, donde está el Parque Nacional, digamos, todos estos conservacionistas que en un momento pensaron que Galápagos tenía que ser área protegida, entonces el menos uso posible, más allá de que hay unos dos puntitos, ¿no es cierto?, que representan usos intensivos. Y bueno, ahí entonces, de verdad, es muy mal, no sé si puedo pagar esto para que pueda ver más. Digo, para que no se vean tan mal. Si no pagar esto, bueno, si no se puede, no se puede. Entonces, justamente lo que yo les decía, Galápagos, en esa contradicción, ¿no es cierto? Arriba ustedes pueden ver una foto de lo que es en algún momento, y los que estuvieron hace 2 años en el CRAI, la continentalización de Galápagos, es decir, cómo Galápagos está creciendo como una urbe de manera importante y hay un proceso de urbanización desordenada en Galápagos. Muchas gracias. Y por otro lado, claro, en la parte inferior, ¿no es cierto? Ustedes ven el Parque Nacional, ese es el camino que lleva a Tortuga Bay, que es uno de los centros turísticos más importantes, además de uso público, es decir, no solo acceden los turistas ahí, sino también los residentes que en algún momento van y se relajan, van a nadar, lo que sea, ¿no? Entonces es un sitio de recreación y eso también para los residentes de Galápagos. Entonces ahí ustedes tienen esa, digamos, esa dicotomía, esa relación entre lo que es urbano y lo que es un parque natural, ¿no? Entonces uno no pensaría que en un parque natural hay una urbe, ¿ya? Y luego entonces aquí simplemente estoy haciendo el zoom de justamente lo que les decía, y entonces ahí en el inicio ustedes tienen el embarcadero, ¿ya?, que precisamente es donde los turistas se embarcan para ir a otras islas. Entonces ahí ustedes en algunos momentos pueden ver una gran congestión, un gran desorden, ¿ya?, a propósito del tema turístico. Siguiente. Ahí empieza a escribir ya. Entonces, bueno, ahí también simplemente son los barcos. Otra vez hago la relación con el caso de Cancún, nada que ver, ¿no? Son pocos barquitos, ¿ya? Pero bueno, ese es el embarcadero. Y abajo todo este tema que tiene que ver con la urbanización en general, pero también todo lo que está ligado al fenómeno turístico, que son comercios, que son restaurantes, que son joyerías y todo lo que se puede mirar a lo largo de todo este trayecto que implica esta intensidad de uso en términos turísticos. Y luego aquí en la mitad, ustedes saben, seguimos en el trayecto, no hay tanta intensidad de uso, sin embargo, siguiente. Ya. Por ejemplo, aquí, si ustedes pueden ver, es una iguana, es la iguana, claro, convive también con el barquito que está por ahí, y ahí simplemente una historia rápida que tiene que ver con este sitio que es Pelican Bay. Entonces, en Pelican Bay es interesante que los pescadores van, pescan, y luego el Parque Nacional controla, por ejemplo, si están en época de langosta, que efectivamente hayan pescado lo que tienen que pescar, en el sentido de que tienen que tener unos tamaños, pero además en un sitio, entonces hay varios usos, hay un sitio de atractivo turístico importante. Aparecen globos marinos, a comerse la langosta, a comerse el pescado, y eso es un atractivo importante, digamos, en el mismo sitio, que es Pelican Bay. Los viernes también hay actividades culturales en esta parte, y digamos, esta combinación de actividades me parece importante. Puse esta foto, digo, para que son ecuatorianos, me habrá llamado la atención porque la puse. En realidad es porque este es el presidente anterior de Ecuador, Rafael Correa, que en realidad tuvo y ha tenido un impacto importante no solo en el Ecuador, sino también en el caso de La Pareña, en el sentido de todas las políticas públicas que se dieron para manejar el turismo en Galápagos. Y en un momento que estaba yo ahí, me lo encontré. Ya, siguiente. Esto es ya la parte final, incluso si ustedes se fijan, incluso en el mapa, ven que claro, ya no hay casitas, es básicamente el Parque Nacional. Entonces ahí ustedes tienen una foto emblemática para los que van a Galápagos, lo típico es ir a visitar las tortugas, esto es en el centro de interpretación, ahí están las tortugas, y
por otro lado también en Tortuga Bay, donde también uno puede ir al parque. Ahí es interesante mirar, ¿no es cierto?, más bien esta parte más conservada frente a todos estos usos que ya les acabo de presentar. Bueno, y entonces con todo esto que les conté, en realidad, más que yo concluir algo, la idea es poder discutir con ustedes. Sin embargo, tengo que reconocer que han habido algunos avances importantes en términos de turismo a propósito de varias cosas. Hay varias iniciativas de producción de café en la parte alta donde es cultivable, que además han posicionado el café de Galápagos de manera importante. Entonces, me parece importante rescatar esto. Digo, hace 10 años no se podía hacer en Galápagos, ahora se puede, y claro, esto no tiene que estar ligado solo a la demanda, pero es importante porque fomenta la soberanía alimentaria y también el desarrollo sostenible en las islas. El Observatorio de Turismo de Galápagos también fue una de las iniciativas importantes que ahora mismo es una de las más exitosas a propósito de tener indicadores duros de lo que está pasando en Galápagos. De hecho, Juan Carlos está aquí, seguramente en estos días dará su presentación. Me parece importante también rescatar eso. Finalmente es la articulación entre distintas instituciones. Ahora mismo estamos intentando articularnos varias instituciones para poder trabajar el tema del turismo en Galápagos, empresas, la universidad a la que yo represento, pero también la Charles Darwin y otras instituciones. Más bien, la puerta está abierta, ¿no es cierto?, para poder trabajar de una manera articulada y pensando con esta perspectiva mucho más amplia y holística de lo que debería ser un manejo de un destino como es Galápagos, porque no solo es digamos, un destino, digamos, o patrimonio de los ecuatorianos, sino de la humanidad. Y creo que ahí sí yo... y no me puedo olvidar de hacerles esta invitación que es al Encuentro de Geógrafos de América Latina, que se va a llevar a cabo en Quito el próximo año. Y además, esto sí es el miércoles, la próxima... lo repito, que es el libro de tendencias de investigación en turismo en América Latina, que fue producto del slide anterior y aquí están todos cordialmente invitados el miércoles a las 11. Y ahora sí creo la última. Muchas gracias a estos Galápagos, es que algún momento quieren visitar. Gracias. Bueno, tenemos unos minutitos para hacer la sesión de preguntas. Tenemos 10 minutos para hacer la sesión de preguntas. Aquí, en la primera fila, por favor. Micrófono. Ahí. La segunda línea. Buenas tardes, Andrea Puerto Ríos, de la Universidad de San Sebastián de Chile. A lo largo de la presentación hay una secuencia de intervenciones. Me gustaría saber si ustedes han hecho estudios de capacidad de carga para ir de alguna manera regulando la gestión en la o no digo ustedes, como universidad, pero el organismo de parques, de tal manera de ir efectivamente asegurando esta tricotomía que tú muy bien mencionabas. Gracias. La verdad es que hasta no me acuerdo qué año había un límite, es decir, había un límite con el número de visitantes y se establecían estos límites en base a un número para la capacidad de carga. Pero de un tiempo acá no es ese el espíritu, sino más bien el Parque Nacional Galápagos implementó un modelo, de hecho sé que creo que también en algunos sitios en Chile lo están haciendo, que es el CIMAVIS. El CIMAVIS es el sistema de manejo de visitantes que consiste en manejar de tal manera los grupos para que, digamos, no haya un colapsamiento de muchos grupos al mismo momento. Entonces, claro, exacto, con la capacidad de cambio aceptable. Entonces, pero un número que hayamos fijado tampoco yo creo que es prioridad a nivel del Parque Nacional y tampoco de los políticos poner un límite. Tienes una presión importante de la población
que quiere, digamos, el pedazo del pastel, que es como lo complicado, ¿no? Si el pastel antes se dividía entre 10, ahora se divide por lo menos entre 20. Y ahí está la complicación. De hecho, a propósito de eso, algún momento que yo hablaba con alguien me decía, no, es que el turismo ya no está tan bueno, antes era mejor. Están viniendo menos turistas. Tú ves los datos, no están viniendo menos turistas. Lo que está pasando es que el pastel se está repartiendo entre menos gente. Sí. Gracias. ¿Otra pregunta para la doctora Andrea? Sí. Bueno, Andrea, quería conocer un poco tu opinión acerca de las políticas que se están tomando en este momento y las futuras políticas que podrían aplicar para las islas. Considerando justamente lo que pusiste, a ver, en Galápagos tenemos una población que no es 100% nativa. De hecho, hasta ahora sigue el tema de la legalización de tierras, es decir, que mucha de la población que pasó. No hay, por ende, no hay una calificación de identidad social o de grupo étnico previo a las islas. Bajo esa idea han surgido ciertas normas que están evitando la legalización o el registro como migrante, como galapagueño de muchos de los migrantes, que de hecho se están quedando legalmente, también eso entra en los datos turísticos que se Galápagos, ¿verdad? Por otro lado, también está el tema de las grandes empresas turísticas que se quedan en cambio con el dinero turístico no necesariamente en el Ecuador. Por ejemplo, en el caso de cruceros, conocemos muy bien que hay 2 o 3 operadoras de cruceros que se quedan con un fuerte capital y no opera dentro del país. Bajo estas 2 líneas de, bueno, hay locales, sería lógico que los locales puedan recibir algo de sus territorios, que no era suyo hace muchos años. Pero también hay los empresarios que no tributan ni se someten plenamente a las leyes ecuatorianas. ¿Cómo propondrías tú balancear un poco el tema de desarrollo y conservación? Considerando que, de acuerdo al criterio de cada uno, si queremos ver así, podemos tener héroes y villanos en 2 personajes. Bueno, sí, por eso yo no quise ser concluyente. Yo creo que la respuesta no es fácil. Sí, no, pudiéramos verles a los cruceros como los grandes héroes porque están conservando Galápagos, y un poco así se lo plantea desde los grupos de conservación. Entonces, los grandes héroes son los cruceros que están conservando las islas y los villanos son los galapagueños que están destruyendo las islas, digamos, si le ponemos así de manera extrema. Pero en realidad yo creo que el tema es mucho más complejo que eso, y creo que pasa, y nuevamente aquí vuelvo un poco a esto de pensar únicamente, dejar de pensar únicamente el turismo. Uno de los temas, por ejemplo, a nivel social que tienes en Galápagos es el tema de una tasa de natalidad altísima, la más alta del Ecuador. Entonces creo que hay que empezar a abordar temas que indirectamente tal vez no tienen nada que ver con el turismo, pero tienen que es el tema de salud reproductiva, el tema, por ejemplo, de planificación y desarrollo urbano. Galápagos está creciendo como loco, sin ningún rumbo, ¿ya? El tema de soberanía alimentaria, que también es importante en las zonas donde se puede hacerlo. Entonces, creo que son varios temas. O sea, yo no te voy a dar una respuesta ahorita porque, te digo, yo creo que es bien complejo y precisamente en lo último que yo presenté, la idea de trabajar con la Charles Darwin, de trabajar con el Observatorio de Turismo de Galápagos y con los actores que más podamos, es precisamente eso, que podamos articular de mejor manera, abordando no necesariamente los temas de turismo, pero temas que directa e indirectamente están relacionados con turismo. Ahora, a propósito del tema que tú planteabas y lo discutíamos ahora mismo, hace un momento con Juan Carlos, ¿qué haces primero con el tema de las transnacionales? Complicadísimo, ¿ya? Una. Luego, ¿qué haces con la oferta? Si la oferta te está pidiendo 2 días, 3 días, ¿qué haces con eso? Porque eso obviamente está afectando a los destinos que no pueden recibir lo que podían recibir. Entonces, claro, son temas mucho más macro que ni siquiera pasan por nivel país, sino que tienen alcances de gobernanza multinivel.
¿Cómo llegamos a esa edad? También complicado, ¿no? No sé, le cambias la regla de juego a la Club Nacional, ¿no? Entonces, digo, más bien yo creo que es el espacio para que nos siguen quedando incógnitas, pero yo creo que hay que tener súper claro para poder manejar el destino, ¿no? Una última pregunta. ¿Tenemos preguntas? Sí. Buenas tardes, soy Peter. Valparaíso, Chile. Quisiera preguntar, a tu juicio, tu experiencia, ¿cuál es el criterio que ha primado en términos de la gestión sustentable del turismo en Galápagos o en Ecuador? ¿Cuál ha sido lo que se ha priorizado en términos de desarrollo del turismo? Y por otro lado, si es que en relación a la protección ambiental, las comunidades de gobierno del turismo tienen derecho a voto o tienen algún nivel de empoderamiento en términos de gestión, si esto solamente se limita a lo que puede hacer alguna organización vinculada con el medio ambiente, ¿ya? Y por último, ¿cuáles son los factores críticos o los puntos críticos que pueden permitir el desarrollo sustentable del destino Galápagos? Entonces, primero de todo, ¿cuál ha sido el criterio que ha primado en la actualidad hasta hoy? Luego, si es que los órganos del Estado relacionados al turismo tienen algún peso en términos de toma de decisiones, si la toma de decisiones pertenece al Ministerio del Ambiente, del Medio Ambiente o algo similar, y por último, a tu juicio, ¿cuáles son los puntos críticos que van a permitir, ¿cierto?, que en el tema Victoria se pueda garantizar un desarrollo sostenible del destino Galápagos? Ya, a ver, a propósito del tema de la toma de decisiones, vamos a empezar por eso. A ver, Galápagos, voy a poner Galápagos a propósito de este tema. Galápagos en el Ecuador en general tiene una larga data de manejo participativo. Ahora, que yo, por ejemplo, la Junta Participativa de Manejo es una de las, ¿cómo se llama?, instancias donde nos reunimos todos, la gente que está involucrada, ¿no es cierto?, y se toma decisiones. Ahora bien, eso nos pasa siempre, puedes tener, la Junta Participativa de Manejo, pero no necesariamente luego esa decisión que va más arriba es la que verdaderamente prima, ¿ya? Entonces, los mecanismos de participación los tenemos, pero que eso efectivamente funcione no siempre es así, ¿ya? Entonces esa, la una, ¿cuál es la otra? Te digo que ahí me perdí, ¿cuál es la otra? La primera, Los organismos públicos del turismo no tienen poder de tomar decisiones. ¿Quiénes toman las decisiones? Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, si uno le pregunta a un galapagueño o a cualquier persona en otra parte del Ecuador, básicamente las decisiones se toman en Quito. Entonces, esa es un poco la percepción que muchas veces tienen las personas. Entonces, en un escritorio en Quito, la capital del Ecuador, ¿no es cierto?, más vale probablemente un informe técnico que venga de las localidades donde esté la Junta de Participativa de Manejo, en el caso de Galápagos, los consejos cantonales de gobierno, ¿no? Más vale que si yo le pongo a Galápagos y le comparo con otra área protegida, Galápagos tiene un poder que no tienen otras áreas protegidas, poder brutal, ¿ya? Galápagos, digamos, mueve mucho dinero, y creo que por ahí también está la respuesta, ¿no? Pues como mueven mucha plata y además hay intereses continentales ahí metidos, entonces, continentales me refiero al Ecuador, ¿no? Entonces, digamos, y la última que creo que me hacía explicar para tampoco detenerme, un poco lo mismo que ya contesté antes, ¿no? Difícil decir, ¿no? Pero sin embargo yo creo que hay algunos elementos de rescatar que están en la normativa, pero que, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, yo tengo que decir, y lo puse en el slide,
nosotros tenemos los derechos de la naturaleza, ya es uno de los primeros países, no sé si el primero, en haber puesto en la legislación nacional los derechos de la naturaleza. Lo cual, digamos, es de aplaudir, pero ¿qué estamos haciendo en la práctica? Nuevamente, es decir, yo creo que en el caso ecuatoriano tenemos una normativa importante, ¿ya?, en base a la cual pudiéramos hacer muchas cosas, sin embargo, un poco del dicho al hecho, hay mucho trecho, por ahí la respuesta. Bien, vamos a ya ir cerrando. Agradecemos mucho a la doctora Muñoz por la conferencia. Invitamos a la doctora Priscila Sosa a entregar el obsequio